Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos los que nos están espectando desde Núcleo CTI y también desde la red de Facebook de Sitnova-HGO de Hidalgo, a esta sección de divulgadoras mexicanas que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo trae para todos ustedes para dar a conocer un poco de los avances del trabajo de la mujer, sobre todo en estas materias de índole de ciencia, tecnología y de innovación. El día de hoy está con nosotros como invitada la maestra Karina Santiago Castillo, quien ahorita está haciendo su posgrado para hacer su doctorado. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de que comencemos, me gustaría invitar a todos los que nos están espectando que dejen cualquier comentario o dudas hacia la maestra en la sección de comentarios de Facebook. Y también antes de que sigamos con esta charla, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Es licenciada química farmacéutica bióloga por la Universidad Noroeste, tiene experiencia como analista químico de aguas, suelos y como operadora en el campo de la industria química. También tiene experiencia como docente a nivel licenciatura desde 2018. Tiene la maestría en tecnología avanzada en el CICAT Altamira y también, ahí se desempeñó en la línea de investigación de materiales nanoestructurados. Cuenta con el diplomado en farmacología y farmacovigilancia por la Universidad del Noroeste y actualmente cursa el doctorado en tecnología avanzada también del CICAT Altamira, donde trabaja en la investigación de polímeros y nanopartículas para el tratamiento biomédico. Y pues bueno, sin más por el momento, maestra, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Em, bueno, el día de hoy vamos a hablar de el tema en el que estoy, mi tema de investigación de doctorado, que tiene como título Fibras electrohiladas de alcohol polivinílico quitosano con nanopartículas inorgánicas para su aplicación en el tratamiento de pie diabético. Antes de de mencionar lo que estamos haciendo actualmente del trabajo de investigación, vamos a hablar de la diabetes mellitus. Bueno, sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica prevalente a nivel mundial. Se estima que alrededor del mundo hay 422 millones de diabéticos. De hecho, en México, el 14% de la población adulta es diabética y es la principal causa de muerte en el país. La diabetes mellitus es el trastorno metabólico provocado por la deficiencia en la producción de insulina, lo que provoca altos niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Esto se conoce como hiperglicemia. Esta enfermedad provoca trastornos en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y existen dos tipos de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Lo interesante de la diabetes mellitus es que provoca muchas complicaciones en muchos órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, causa ceguera, insuficiencia cardíaca, puede causar derrames cerebrales, insuficiencia renal y también puede causar amputaciones de los miembros inferiores. Las úlceras de pie diabético, las úlceras de pie diabético son una alteración clínica provocada por una neuropatía, es decir, daños en el sistema nervioso de las personas con diabetes. Y esto se debe a los altos niveles de azúcar en la sangre o un descontrol de los pacientes diabéticos. El pie diabético puede provocarse por un traumatismo previo, es decir, golpes, caídas, y pueden producir lesiones y o úlceras en los pies, es decir, una herida de donde hay exudados. Las úlceras de pie diabético es una herida que se hace crónica con el tiempo. A las úlceras de pie diabético, a las que llamaremos UPDs, bueno, son las complicaciones crónicas más frecuentes de la diabetes mellitus, tienen una incidencia del 25% a nivel mundial. Y esto se traduce en que 4 millones de personas desarrollan una úlcera cada año alrededor del mundo. Es un importante problema de salud pública a nivel mundial porque el 85% de las amputaciones de los miembros inferiores están precedidas por una úlcera de pie diabético.
Para combatir este problema se han desarrollado, bueno, varios tratamientos, algunos basados en antibióticos, otros en procedimientos quirúrgicos, y también se han fabricado materiales que pueden ser usados como materiales de apósito o vendajes para contribuir al proceso de cicatrización de las heridas provocadas por las UPDs. Bueno, ¿y cómo se forma una úlcera de pie diabético? La formación de las úlceras de pie diabético tienen dos orígenes principales. El primero es la neuropatía diabética, es decir, cuando debido a los altos niveles de azúcar en la sangre, los nervios, principalmente de los miembros inferiores, es decir, de las piernas y de los pies, estos nervios se dañan y bueno, impiden la funcionalidad de estos miembros. Y otro origen es la enfermedad arterial periférica o aterosclerosis, que es cuando las arterias, en las arterias se acumula un tapón de grasa y estas arterias sufren un estrechamiento y se reduce el flujo de sangre. Entonces, hay una mala circulación en los miembros inferiores y esto puede incrementar la posibilidad de que aparezcan estas lesiones, sobre todo si hay un traumatismo previamente. Como mencionaba, hay diferentes tratamientos para las úlceras de pie diabético. Algunos se basan en antibióticos, otros en procedimientos quirúrgicos como el desbridamiento, que es donde se retira todo el tejido muerto. Y también, también se han fabricado materiales de apósitos. Dentro de estos materiales de apósitos destacan las espumas, los hidrogeles, que es cuando se entrecruzan las cadenas de polímeros y se hinchan, es decir, aumentan su volumen, y también las fibras. Las fibras tienen muchas ventajas sobre otros materiales de apósito. En un momento vamos a ver cuáles son estas ventajas. Las fibras electrohiladas son las que se fabrican por el proceso de electrohilado o electrospinning y se ha demostrado por estudios recientes que si se hacen en un tamaño nanométrico con una buena morfología, se pueden obtener membranas o esteras que pueden ayudar a la curación de las úlceras de pie diabético. Bueno, vamos a hablar un poco más de las nanofibras. Las nanofibras son cualquier fibra, cualquier filamento que tiene un diámetro menor a 1 micrómetro, es decir, menor a 1000 nanómetros. Y para darnos una idea de su tamaño, vamos a compararlo con, por ejemplo, el cabello humano. Un cabello humano promedio tiene un diámetro promedio de entre 50 y 70 micrómetros, ¿sí? Esta es la imagen que se observa en el primer plano y de fondo se observan a las fibras electrohiladas y vemos que su tamaño es mucho menor al de un cabello humano. También, por ejemplo, si comparamos una partícula de polen, esta tiene un tamaño de entre 10 y 100 micrómetros y las fibras electrohiladas que generalmente se usan en ingeniería de tejidos tienen pues diámetros menores a 500 nanómetros. Entonces, su tamaño es muy reducido en comparación con, por ejemplo, los cabellos humanos y las partículas de polen, e incluso con las células, porque un glóbulo rojo tiene un diámetro de 7.5 micrómetros, mientras las fibras electrohiladas pueden tener un diámetro de 500 nanómetros. Entonces, su tamaño le da muchas ventajas a estas fibras. Bueno, ¿y en qué consiste la técnica de electrohilado? El electrohilado es una técnica electrohidrodinámica, es decir, se basa en la aplicación de un voltaje y el comportamiento de un fluido por la aplicación de un voltaje en la que se producen fibras de tamaños micrométrico o nanométricos a partir de disoluciones poliméricas o bien de polímeros fundidos. Bueno, y el proceso de electrohilado ahorita vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver la configuración típica de un equipo de electrohilado. El equipo de electrohilado consta de 4 componentes. El primero es una fuente de alto voltaje, como podemos ver en la imagen. Este voltaje puede ir hasta los 50 kilovolts. También el segundo componente es una jeringa que va a ser conectada a una aguja metálica que va a contener una disolución polimérica que debe tener ciertas características. También un equipo de electrohilado típico tiene una bomba que regula el flujo o el caudal de la jeringa
y también un colector metálico que puede tener puede tener una morfología variable. O sea, pueden ser, aquí en la imagen se muestra un colector cilíndrico, rotatorio, pero pueden ser colectores de plato, colectores rectangulares con movimiento en el eje de las X y en el eje de las Y. Y bueno, la configuración del equipo de electrohilado va a depender de los polímeros que estemos utilizando, es decir, de los sistemas poliméricos, si estamos haciendo mezclas de polímeros, de las características que tienen estos polímeros, de sus cargas, de sus concentraciones, de sus pesos moleculares y sobre todo de la morfología de las fibras que queramos obtener. Y esto va de la mano con la aplicación que le queramos dar a esas fibras. La técnica de electrohilado es una técnica muy versátil y bueno, se caracteriza porque de la punta, el proceso, perdón, se caracteriza porque de la jeringa, de la aguja metálica va a emerger un cono que se llama cono de Taylor. Este cono por efecto del alto voltaje. Aquí en la figura de la izquierda mostramos las zonas que tiene el cono de Taylor. Este es el capilar o la aguja. De aquí tiene una zona estable que es de unos centímetros y después va a tener una zona inestable y en esta parte es donde se va a dar lugar la formación donde tiene lugar la formación y el estiramiento de las fibras. Hay dos tipos de electrohilado principalmente. El más usado, el que usamos nosotros es el electrohilado uniaxial, donde solamente se utiliza una jeringa con una disolución polimérica, se forman las nanofibras y estas se colectan en un colector metálico. Y también está el electrohilado coaxial, donde se utilizan al menos dos jeringas con dos diferentes soluciones poliméricas y sobre todo este electrohilado coaxial se utiliza para hacer fibras de tipo núcleo coraza o fibras core shell. Aquí en esta figura se muestran algunos tipos de fibras. Como podemos ver, hay fibras lisas, es decir, sin poros, pero también hay fibras porosas, como podemos ver aquí en el inciso B. Hay fibras que están orientadas al azar, o sea, sin ninguna distribución uniforme, y hay fibras, como podemos ver aquí en el inciso B, que están alineadas. Hay fibras huecas también. Se pueden obtener muchas fibras, muchos tipos de fibras. Estas fibras pueden estar cargadas con moléculas que pueden tener alguna actividad biológica, que pueden ser vitaminas, pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos, también pueden ser nanopartículas, cerámicos, pueden tener muchos componentes que, bueno, junto con los polímeros van a tener una actividad sinérgica para la aplicación que se les quiera dar. Bueno, ¿qué polímeros utilizamos en electrohilado? En electrohilado, principalmente en el campo de ingeniería de tejidos, utilizamos polímeros naturales que, bueno, se caracterizan por tener propiedades, por ser biocompatibles, perdón, por ser biodegradables y por tener menor resistencia inmune, es decir, por no provocar reacciones inmunes al paciente. Y algunos ejemplos de estos son el quitosano, que es un polímero natural, el colágeno, el ácido hialurónico y la celulosa, que también que también son polímeros naturales ampliamente distribuidos en la naturaleza. Y también están los polímeros sintéticos, que a diferencia de los polímeros naturales tienen mejores propiedades mecánicas y pueden procesarse mejor por electrohilado. Y algunos ejemplos, bueno, son el alcohol polivinílico, el óxido de polietileno y el PCN. Bueno, y hablando del quitosano y el ácido hialurónico, bueno, el quitosano es un polímero estudiado desde hace muchos años porque, como lo mencioné, es el segundo polisacárido más común en la naturaleza. Este se encuentra, bueno, el quitosano se deriva de la quitina, eh, que se encuentra en el exoesqueleto de algunos crustáceos. Y el quitosano se caracteriza por ser biodegradable, biocompatible, no es tóxico y además tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, es decir, contra hongos. El quitosano, por su estructura química y por su naturaleza policatiónica, es decir, porque puede cargarse, puede tener cargas positivas,
Este puede intervenir en la regulación de la coagulación sanguínea y puede ayudar a acelerar la cicatrización de las heridas. El ácido hialurónico, por su parte, es un polímero también natural que se encuentra presente en la matriz extracelular del tejido conectivo. La matriz extracelular es todo aquello que rodea las células y la matriz extracelular está formada por fibras de colágeno y elastina. Y bueno, el tejido conectivo pues es ese tejido que le da soporte a otros órganos y sistemas. Y bueno, el ácido hialurónico, dentro de sus muchas bondades, es que puede estimular a otras células para que migren a los tejidos dañados, especialmente a los fibroblastos y a los queratinocitos, que pueden ayudar a la cicatrización de las heridas. Entonces, estas ventajas tienen estos dos polímeros naturales. Por otra parte, el alcohol polivinílico es un polímero sintético, pero que también es biodegradable y tiene muy buenas propiedades mecánicas. Es altamente flexible, también es biocompatible y no es tóxico. Este alcohol polivinílico se puede mejorar las propiedades mecánicas, la biodegradabilidad, la biocompatibilidad, la afinidad al agua, o sea, la hidrofilicidad y la procesabilidad por electrohilado de otros polímeros. Entonces, debido a esto, se combinan frecuentemente en los trabajos de investigación, se combina el alcohol polivinílico, que tiene buenas propiedades mecánicas y además es no tóxico, biodegradable y biocompatible, con el quitosano, el ácido hialurónico u otros polímeros naturales que no tienen tan buenas propiedades mecánicas, pero que sí tienen importantes propiedades biológicas, sobre todo eh, contra, contra la aparición de hongos y bacterias. Bueno, hablando un poco más de las aplicaciones de las fibras electrohiladas, como mencioné, la técnica de electrohilado es muy versátil, se pueden hacer muchos tipos de fibras con diferentes morfologías, con diferentes diámetros, y bueno, esto da lugar a que tengan muchas aplicaciones. Las fibras electrohiladas no solo se utilizan en ingeniería de tejidos, eh, sino también se utilizan para hacer baterías, en la catálisis química, para hacer, bueno, materiales de vendajes, que es lo que tratamos de hacer nosotros, para hacer filtros o membranas para el tratamiento de aguas, para hacer ropa de protección, como trajes tipo Tyvek, y para hacer biosensores también. Bueno, estas son solamente algunas de las aplicaciones que tienen estas fibras electrohiladas. Bueno, y en el área de vendajes, de la fabricación de vendajes, tienen otras ventajas, tienen muchas ventajas sobre otros materiales. Por ejemplo, es que son capaces de imitar la morfología de la matriz extracelular. Aquí en esta figura de la izquierda superior se muestra, pues es una fotografía de la matriz extracelular normal. Y entonces se ve que pues hay muchas fibras de tamaños diminutos. Y precisamente eso es lo que se trata de imitar al preparar fibras electrohiladas de polímeros naturales o sintéticos. O sea, se trata de imitar la morfología de la matriz extracelular. También una ventaja de las fibras electrohiladas es que promueven la proliferación de mediadores de la inflamación. La inflamación es un proceso normal cuando hay una herida, sobre todo cuando hay una herida crónica, como es el caso de las úlceras de pie diabético. Y las fibras electrohiladas, cuando se mezclan con moléculas que van a tener una actividad biológica, por ejemplo, nanopartículas, pueden ayudar a que los mediadores de la inflamación, es decir, que todas esas sustancias que intervienen en que el proceso inflamatorio se dé de una manera exitosa, bueno, o sea, si se mezclan las fibras con estas nanopartículas, pueden ayudar a que el proceso inflamatorio, a que los mediadores de la inflamación aparezcan y que pues se curen más rápido las heridas. También puede promover el crecimiento de nuevas células y bueno, tiene la capacidad para administrar moléculas bioactivas como nanopartículas, pero también aminoácidos, proteínas, etcétera. Aquí mostramos de nueva cuenta la configuración típica del equipo de electrohilado. Y bueno, lo que proponemos nosotros en este trabajo es que a partir de la mezcla de alcohol polivinílico con quitosano y ácido hialurónico,
eh, se preparen fibras electrohiladas que estén cargadas además con nanopartículas de plata, de óxido de zinc y con dióxido de titanio. Que estas fibras electrohiladas, una vez ya preparadas, se caractericen que se caractericen físico-químicamente y mediante pruebas in vitro para evaluar su potencialidad en aplicación, su aplicación potencial en el tratamiento de las UPDs. Aquí en este esquema mostramos un poco de, mostramos, perdón, la metodología que queremos seguir, que bueno, primero es el procesamiento de los polímeros por electrohilado. Una vez obtenidas las fibras, pasaremos a la caracterización de las mismas, la caracterización físico-química que incluye, bueno, técnicas de caracterización de materiales como espectroscopía infrarroja para conocer las interacciones que hay entre los grupos funcionales de los polímeros, las nanopartículas, eh, análisis termogravimétrico para conocer también hasta dónde se degradan, cuál es la temperatura de degradación de los materiales que se están sintetizando, difracción de rayos X para conocer su estructura cristalina, SEM o MEP, que es microscopía electrónica de barrido para conocer la morfología de las fibras, nanoindentación para probar sus propiedades mecánicas, y también otras técnicas como grado de hinchamiento para saber si la fibra sufre un aumento de volumen cuando está en contacto con el agua, qué tanta humedad retienen y cuál es el tamaño de sus poros. Adicionalmente, se harán las pruebas in vitro e in vivo que incluyen la aplicación del método Kirby-Bauer, que es para conocer que es pues un análisis microbiológico que se hace para saber qué tanto pueden inhibir el crecimiento de las bacterias estas fibras. También si las bacterias se pueden infiltrar por los poros de las fibras. También, que es una prueba muy importante, es la prueba de coagulación sanguínea, que nos permite saber, bueno, darnos una idea de la toxicidad que tienen las fibras o el material compuesto. Y bueno, ya la citotoxicidad con células por el método MTT. Y posteriormente la evaluación in vitro, que incluye la relación de cicatrización, que es, bueno, esto se trata de hacer una herida a un ratoncito y aplicarle el material e ir viendo cómo va cerrando la herida con el paso del tiempo. También evaluar los tejidos de este ratoncito en los tejidos donde se hizo la herida, en el ratón, y ver cuántas bacterias tiene después de haber realizado la cirugía y aplicado el material. Este es el equipo de electrohilado con el que se está trabajando actualmente. Y bueno, aquí se muestran los componentes, la bomba de flujo, la jeringa con la disolución polimérica. Aquí, si ponemos mucha atención, podemos ver el cono de Taylor. Lo revelamos mediante un láser, perdón. Y también vemos, bueno, el colector metálico, que en este caso utilizamos un colector tipo plato. Y también se puede ver la película, cómo está siendo depositada una película de fibras aquí en el colector. Antes de este trabajo de doctorado, bueno, se hicieron fibras en el trabajo de maestría, fibras de alcohol polivinílico, y se hicieron varios experimentos para determinar los parámetros óptimos para la obtención de fibras lisas, es decir, fibras sin defectos. Algo muy común en el electrohilado es que se forman defectos tipo cuenta, que son los que se observan aquí en la figura 7. Estas cuentas o estas esferas son defectos indeseables que se pueden eliminar mejorando los parámetros del proceso de electrohilado. Y eso fue lo que se hizo. Se trabajó con alcoholes polivinílicos de diferentes pesos moleculares, alto, medio y bajo. Y bueno, se cambiaron los parámetros de electrohilado, se variaron, se hicieron muchos experimentos hasta obtener fibras electrohiladas con un tamaño de 171 nanómetros, es decir, fibras bastante delgadas. Y bueno, también se sintetizaron nanopartículas de óxido de zinc en una matriz de quitosano. Estas se caracterizaron
por técnicas muy utilizadas en el área de materiales como lo son espectroscopía espectroscopía UV-Vis, FTIR, por microscopía electrónica de transmisión. Y bueno, también se hicieron nanopartículas de plata en una matriz de quitosano y se caracterizaron por las mismas técnicas. Y bueno, lo que quedó pendiente aquí fue el análisis de estos materiales en el área biológica. Solamente se hizo un análisis in vitro de la actividad antimicrobiana. Se obtuvieron buenos resultados con ambos materiales, los de óxido de zinc y los de plata. Sin embargo, pues quedó pendiente mucho trabajo por hacer respecto a las pruebas biológicas. Entonces, bueno, esto es lo que se propone ahora en este trabajo de doctorado. Se propone optimizar, mejorar todavía más la morfología de las fibras y adicionalmente incorporar nanopartículas de dióxido de titanio, que son otras nanopartículas que tienen muchas propiedades antimicrobianas también y que pueden ayudar al proceso de curación de las heridas, y hacer mezclas con las nanopartículas de dióxido de titanio, las nanopartículas de plata y las nanopartículas de óxido de zinc y hacer los mismos materiales. Y una vez obtenidos los materiales, ahora sí completar la caracterización in vitro e in vivo. Aquí en este esquema podemos ver cómo se realizó la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio. Este es del material obtenido. Teóricamente son nanopartículas de dióxido de titanio recubiertas con quitosano. Aquí podemos ver unas imágenes de laboratorio. Este es el aspecto de las muestras. Y bueno, respecto a la síntesis de nanopartículas de plata y de óxido de zinc, las nanopartículas de plata se hicieron por un método de reducción química verde, como agente reductor, con la finalidad de no utilizar agentes reductores tan agresivos para el medio ambiente. Y las nanopartículas de óxido de zinc también se hicieron por el método Sol-Gel, como la de dióxido de titanio. Y bueno, aquí mostramos unas imágenes de laboratorio. Este es el aspecto final de las nanopartículas de óxido de zinc recubiertas con quitosano. Y bueno, aquí en este esquema se muestran las técnicas que se utilizarán en la evaluación in vitro. Como se mencionó, la evaluación in vitro incluye la medición de la actividad antibacterial por el método Kirby-Bauer, una prueba de citotoxicidad por el método MTT, infiltración bacteriana y también coagulación sanguínea. Bueno, y a continuación se van a mostrar algunos resultados obtenidos hasta el momento para la obtención de las fibras electrohiladas. Primero se mostrarán los resultados de las fibras de alcohol polivinílico puro. Se empezó con estas condiciones iniciales. Antes de empezar con los experimentos se midieron las propiedades de la disolución polimérica y bueno, se hicieron varios experimentos para ver la influencia de cada parámetro de procesamiento. Primero se hicieron experimentos con el calibre de la aguja y bueno, se hicieron varios experimentos y de cada parámetro se escogió una condición. Aquí la condición que se escogió es trabajar con agujas de menor calibre. Posteriormente se hicieron experimentos con diferentes voltajes. También se escogió uno, en este caso fue del 25 kilovolts porque la morfología de las fibras era mucho mejor con esta condición. Posteriormente se experimentó con el caudal de 1 a 4 microlitros por minuto y la mejor morfología fue la obtenida a 2 microlitros por minuto, como se observa en el inciso B. Posteriormente se trabajó con la distancia de la aguja al colector, que ese es otro parámetro muy importante. Aquí vimos que el mejor resultado lo obtuvimos con el experimento a 25 centímetros. Y bueno, este es un listado de todas las muestras, bueno, de las muestras más importantes que se hicieron y cómo se fue mejorando la morfología de las fibras, como se muestra de los incisos A a D, de obtener fibras con bastantes cuentas, bastantes defectos tipo cuentas, obtuvimos fibras lisas y con una mínima cantidad de defectos. Posteriormente, después de la preparación de fibras de alcohol polivinílico, hicimos la mezcla de alcohol polivinílico con quitosano, es decir, la mezcla del polímero sintético con el polímero puro. De igual manera,
bueno, tomamos las condiciones iniciales del alcohol polivinílico puro y medimos las propiedades de la disolución de la mezcla. Trabajamos con diferentes voltajes y vimos una mejora en la morfología del cono de Taylor, como podemos ver aquí en esta imagen de la derecha. Revelamos la morfología del cono con un láser. Y también, bueno, a 25 kilovolts es donde obtuvimos una mejor morfología. Y vimos interesantemente que además de, bueno, de que se obtuvieron fibras con una mínima cantidad de efectos tipo cuenta, el mezclarlas con quitosano disminuyó considerablemente el diámetro de las fibras porque se obtuvieron fibras de 256 nanómetros. Después hicimos experimentos incorporando ácido hialurónico a la mezcla de alcohol polivinílico quitosano. De igual forma medimos las características de la disolución antes de hacer los experimentos. Y bueno, hicimos mezclas utilizando hasta un 40% de ácido hialurónico y obtuvimos fibras electrolizadas hasta la mezcla con 20% de ácido hialurónico. El mejor resultado lo obtuvimos con la mezcla donde utilizamos solamente 1% de ácido hialurónico. Y obtuvimos fibras con muy buena morfología y con también un tamaño muy parecido al de las fibras obtenidas con alcohol polivinílico quitosano. Aquí vemos cómo mejoró la obtención de las fibras. Bueno, los mejores resultados los obtuvimos con ácido hialurónico al 1%. Y bueno, a medida que incorporábamos ácido hialurónico a la mezcla, no iba mejorando la morfología de las fibras, ni también la cantidad de fibras por unidad de área. Los mejores resultados los obtuvimos con el ácido hialurónico al 1%. Aquí en esta figura mostramos cómo las fibras de alcohol polivinílico, bueno, son bastante gruesas, eran de 500 nanómetros, mientras las fibras de alcohol polivinílico quitosano presentaban mayor cantidad de defectos que las fibras de alcohol polivinílico puro, pero en un diámetro mucho menor, de 250 nanómetros, y las fibras con solamente 1% de ácido hialurónico mejoraron bastante la morfología de las fibras de PBA quitosano, manteniendo el mismo diámetro. Estas son algunas caracterizaciones que se les han hecho a las fibras electrolizadas, a los materiales ya terminados de las fibras. Y bueno, se han caracterizado por FTIR para conocer sus interacciones, también por difracción de rayos X. Esas son algunas de las caracterizaciones que se le han hecho a las nanopartículas. Se han caracterizado ópticamente por UV-Vis para identificar que se haya sintetizado, para corroborar que se haya sintetizado óxido de zinc en la matriz de quitosano y lo corroboramos. También se ha hecho FTIR para ver la interacción que hay del polímero con las nanopartículas. También difracción de rayos X, ese es el caso de las nanopartículas de dióxido de titanio, para ver que efectivamente se hayan formado dióxido de titanio en una matriz de quitosano. Aquí medimos el tamaño de cristal, identificamos la fase, que es fase anatasa, que era la que queríamos, porque la fase anatasa es la fase del dióxido de titanio que se caracteriza por tener propiedades antimicrobianas. Y bueno, finalmente observamos mediante microscopía electrónica de barrido la síntesis de las nanopartículas de dióxido de titanio en la matriz de quitosano, como aquí vemos en el inciso B y C, como hay algunas partículas aglomeradas en la superficie de las hojuelas del quitosano. Bueno, como conclusiones, hasta ahorita se han preparado fibras electrolizadas de alcohol polivinílico, quitosano y ácido hialurónico con la mínima cantidad de defectos. Se han caracterizado físico-químicamente, pero está pendiente todavía la evaluación biológica mediante pruebas in vivo e in vitro y la incorporación de las nanopartículas a las membranas de fibras electrolizadas. El proyecto continuará con estas actividades y bueno, la intención es determinar el potencial que tienen estos materiales compuestos para su aplicación en el tratamiento de las úlceras de pie diabético.
Las próximas actividades son estas, que son continuar con la síntesis de los materiales y la evaluación biológica. Y bueno, agradecimientos al Instituto Politécnico Nacional, al CICATA Altamira, que es el centro de investigación donde yo estoy realizando mis estudios, al CONACYT, al sistema BEIFI y al ESIQUE y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por su apoyo en la caracterización de los materiales. Se muestran algunas referencias consultadas para la preparación de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por compartirnos esta información y pues este trabajo que ha estado haciendo pues desde su maestría, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos? Bueno, desde el 2016. En el 2016 empecé con la preparación de las fibras, que es este trabajo que se muestra aquí. Desde el 2016 preparamos fibras, vimos los parámetros que se necesitaban para obtener fibras 50 y bueno, y también sintetizamos las partículas, las caracterizamos y bueno, ese es el trabajo que se hizo en maestría, pero quedó pendiente la parte biológica, que es con lo que estamos trabajando actualmente. ¿Cómo fue que se entró esta investigación para combatir las úlceras del pie diabético? Bueno, la verdad es que es por un tema personal. Les comento, bueno, mi papá tenía diabetes y mi papá tenía una úlcera en su pie que comenzó como una lesión muy pequeñita. Y yo fui testigo hace muchos años de cómo su lesión empeoró y no mejoraban con ningún tratamiento, con antibióticos. Finalmente, bueno, la infección se hizo sistémica y mi papá falleció. Y así he visto muchos casos, o sea, de familiares, de conocidos, de amigos que han fallecido por complicaciones de la diabetes. Entonces, en maestría, el, el objetivo del trabajo era hacer fibras electroliladas. Era la primera vez que hacíamos fibras en el centro, en este centro de investigación. El equipo de electrolilado estaba prácticamente nuevo. Sí, se logró el objetivo. Hicimos fibras de alcohol polivinílico, le incorporamos nanopartículas, pero no teníamos pensado una aplicación. Y ya para doctorado, yo propuse que se aplicara para el tratamiento de UPDs. Así es. ¿Este tratamiento también se puede aplicar para algunas otras infecciones? Sí, bueno, de ser exitoso, de tener éxito en la evaluación biológica, sí podremos encontrarle alguna aplicación si no es para UPDs. También hay materiales de apósito para heridas, para quemaduras, y sí se está haciendo investigación al respecto. Las úlceras de pie diabético son heridas muy difíciles de tratar por la dificultad que tiene el paciente para que sus heridas cicatricen por su condición. Em, entonces, sí, digamos, tratar úlceras de pie diabético es más difícil tal vez que tratar otro tipo de herida. Gracias, doctora. Y bueno, durante esta investigación se ha encontrado con algunos obstáculos. ¿Podría comentarnos un poquito al respecto? Bueno, el principal obstáculo ha sido, bueno, creo que fue la pandemia, porque justamente yo entré a doctorado en el 2020, en enero, y 2 meses después, suspendieron actividades en el centro, entonces sí me fue difícil empezar la parte experimental, eh, pero bueno, hasta ahorita ya se tienen algunos resultados y creo que van por buen camino. Este, Ese fue el principal obstáculo. Ok, muchas gracias. Y doctora, ¿qué podría compartirle a la gente que nos está viendo aquí desde redes sociales? ¿Cómo podría incentivarlos a que dediquen como usted un problema personal, lo dediquen para implementar nuevas tecnologías e innoven y creen algo nuevo?
Creo que lo más importante es importante tener una motivación, pero también es muy importante estar dispuesto a hacerlo. Y aunque eso involucre sacrificios a veces, este, cuando empezamos con un tema nuevo, desconocemos muchas cosas, pero pues lo importante es pedir ayuda, solicitar ayuda, hacer un grupo de trabajo, tener una red de apoyo en la investigación. Y aunque a veces, bueno, yo los invito, los animo a que, aunque a veces, bueno, haya obstáculos en el proceso, pues no nos demos por vencidos. eh, y pues tratemos de encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Ese es mi principal, principalmente los animo a eso, a encontrar soluciones. Muchas gracias, maestra. Y pues bueno, ¿cómo le gustaría terminar esta charla? Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad. em, em, Es la primera vez que doy una charla de divulgación y muestro los resultados de ese trabajo en un foro de divulgación. Y bueno, les agradezco mucho esa oportunidad y muchas gracias por su atención. Y bueno, si en otra ocasión hay la oportunidad de mostrarles los resultados de la evaluación biológica, con mucho gusto. Si ustedes me invitan, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias, maestra. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo a toda la gente que también nos estuvo viendo durante esta charla a cargo de la maestra Karina Santiago Castillo, quien nos está presentando un trabajo que pues ya lleva desde hace bastante tiempo y que pretende pues que sea algo muy aplicable para el tratamiento del pie diabético, que pues como ella igual ya nos mostró al inicio de la presentación, pues es muy alto. Las personas con diabetes en México es un problema de gran importancia. Entonces, pues los invitamos a todos también a que compartan esta charla. Se va a quedar grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde también va a estar disponible en el canal de YouTube de Sidnova Hidalgo, así pueden encontrar el canal. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo. Maestra, también le agradecemos mucho. Muchas felicidades por su trabajo y que tengan Gracias. excelente tarde todos. Gracias. Hasta luego.